En un valle olvidado por el ruido de las ciudades, donde las montañas se erguían como testigos eternos y el viento susurraba historias de siglos pasados, vivía un muchacho llamado Elías. Tenía 12 años, pero la mirada profunda de quien ha visto más penas que días felices. Su casita de barro y piedra, con techo de paja y paredes agrietadas, se aferraba al terreno como un milagro que se negaba a caer. Alrededor crecían lirios silvestres y algunas matas de maíz que él cuidaba con paciencia. No tenía padres, hermanos ni familia cercana. Su único compañero era un viejo burro que, como él, parecía cargar más peso en el alma que en el lomo. Elías sobrevivía haciendo pequeños trabajos en el pueblo. Limpiaba corrales, recogía leña, ayudaba en la molienda. La gente le pagaba con lo que podía. A veces pan duro, otras un poco de leche. Nunca se quejaba. Había aprendido que en la vida, quien más agradece, más recibe, aunque no siempre de la manera que uno espera. Pero dentro de él había una fe silenciosa, un hilo invisible, unía a un Dios que, aunque no veía, sentía respirar junto a él noches frías. Una tarde de cielo encapotado, el viento comenzó a arremolinarse con fuerza. Elías regresaba del molino con un costal medio lleno de maíz cuando escuchó un susurro suave, tan real como el crujir de las hojas. No temas, aún tengo planes para ti. Miró alrededor, pero no vio a nadie. El camino estaba vacío. Siguió andando, pensando que tal vez el cansancio le había jugado una broma. Sin embargo, aquella voz le dejó una extraña paz en el pecho. Esa noche, mientras preparaba un poco de atole con lo último que le quedaba de maíz, tocó la puerta un viajero. Vestía una túnica sencilla, pero sus ojos brillaban como si contuvieran amaneceres enteros. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz cálida que derritió el frío de la habitación. Elías asintió y le ofreció el único banco que tenía. El hombre sonrió, agradecido. «Hijo, ¿qué es lo que más anhelas?», preguntó el visitante mientras observaba las grietas del techo. «Que nunca me falte lo necesario para vivir, y que mi corazón no se endurezca por las penas», respondió Elías con sinceridad. «Eso es bueno», dijo el hombre, «porque quien guarda su corazón, guarda su vida». Comieron juntos el poco atole que había. El visitante lo bebió despacio, como si cada sorbo fuera un tesoro. Al terminar, puso su mano sobre el hombro de Elías. «No te preocupes por el mañana. El que alimenta a las aves y viste los lirios, también cuidará de ti». Elías parpadeó, sintió que una corriente cálida recorría su cuerpo. Cuando quiso hablar, el hombre ya se levantaba para irse. «Te veré pronto», dijo antes de cruzar la puerta. Afuera, la tormenta había cesado y un resplandor suave iluminaba el sendero, aunque el cielo seguía nublado. A la mañana siguiente, Elías despertó con un impulso extraño: limpiar un rincón olvidado de su patio. Allí, enterrada bajo tierra húmeda, encontró una bolsa de cuero. Dentro había monedas antiguas de plata, suficientes para vivir sin preocupaciones por mucho tiempo. Las manos le temblaban. Recordó la voz: «No te preocupes por el mañana». Y supo sin dudarlo que el visitante no había sido un hombre común, sino Jesús mismo, disfrazado de caminante. Los días siguientes, Elías usó parte del dinero para reparar su casa, comprar semillas y ayudar a los ancianos del pueblo. Nunca se jactó de lo que tenía, porque entendía que la bendición no era suya, sino un encargo para bendecir a otros. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había cambiado su suerte, sonreía y respondía: «Un amigo me visitó, y su amistad me dio más riqueza que cualquier tesoro». Pasaron los años, y el muchacho se convirtió en un hombre fuerte y respetado, pero en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde las montañas, aún escuchaba aquella voz suave que le decía: «No temas, aún tengo planes para ti». Y entonces comprendía que la verdadera riqueza no estaba en la bolsa de monedas, sino en el hecho de que el creador del universo había entrado a su casa, compartido su mesa y transformado su vida para siempre. Elías se acostumbró a trabajar con alegría, incluso cuando las manos le dolían o el sol ardía sobre su espalda. El recuerdo de aquella visita lo impulsaba a levantarse antes del alba y agradecer por cada nuevo día. Plantó árboles frutales alrededor de su casa, no solo para su beneficio,
sino para que cualquiera que pasara pudiera tomar un fruto y refrescarse. Un amanecer, mientras revisaba la huerta, escuchó pasos en el camino. Era una anciana que avanzaba lentamente apoyada en un bastón. Llevaba un vestido gastado y un pañuelo que apenas cubría su cabello encanecido. Elías se acercó para ofrecerle agua. Ella lo miró con unos ojos apagados, llenos de historias tristes. «Hijo, llevo días sin comer», susurró, apenas audible. Elías, sin dudarlo, la invitó a entrar. Preparó pan y café con lo que tenía. Y mientras ella comía, le contó que había perdido a su familia y que ahora vivía sola en una choza en las afueras del pueblo. «Dios me envió aquí», dijo la anciana, «porque sentí que debía caminar hacia esta casa». Cuando terminó, Elías fue al pequeño cuarto donde guardaba la bolsa de monedas. Tomó unas cuantas y se las entregó. Ella las sostuvo con manos temblorosas y comenzó a llorar. «¿No sabes lo que esto significa para mí, hijo? No solo es comida, es esperanza». Aquella noche, mientras Elías dormía, tuvo un sueño. En él veía al mismo viajero de túnica sencilla, sentado bajo un árbol. Jesús lo miraba y decía: «Cuando ayudaste a esa mujer, me ayudaste a mí. Lo que haces por los más pequeños, lo haces para mí». Elías despertó con lágrimas y un gozo inexplicable. Pasaron semanas y más personas comenzaron a llegar a su puerta. Algunos buscaban trabajo, otros comida, otros simplemente compañía. Elías nunca cerró la puerta a nadie, y aunque el dinero parecía agotarse, siempre había suficiente para todos. Era como si la bolsa nunca se vaciara, como si una mano invisible la llenara en secreto. Un día llegó un joven, exhausto y cubierto de polvo. Contó que venía huyendo de hombres que lo querían obligar a robar para ellos. Elías le dio un lugar donde dormir y trabajo en la huerta. Poco a poco, el joven comenzó a cambiar. «Aquí siento que vuelvo a ser yo», dijo un día mientras plantaban juntos. No faltaron quienes se burlaran de Elías. «¿Por qué ayudas a todos? Al final te usarán y te dejarán», le decían. Pero él respondía: «Jesús no me preguntó si yo merecía su visita. Simplemente vino, así haré yo con quien toque mi puerta». Con el tiempo, la casa de Elías se convirtió en un refugio para muchos. Los viajeros sabían que allí encontrarían pan, agua y una palabra de aliento. Y sin que él lo buscara, su nombre comenzó a ser respetado en todo el valle. Un anochecer, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, volvió a escuchar aquella voz conocida: «Prepárate, porque viene una prueba». El corazón de Elías se aceleró. No entendía qué significaba, pero decidió orar más que nunca. Días después, una gran sequía golpeó la región. Las cosechas se marchitaron, los animales morían y la gente empezó a desesperar. Elías vio cómo sus reservas de agua bajaban peligrosamente. Sin embargo, decidió seguir compartiendo lo poco que tenía. «Si nos hemos sostenido hasta ahora, es porque Dios no nos ha dejado», decía. Cuando el último cántaro estaba casi vacío, un anciano del pueblo llegó con la noticia de que un pozo antiguo había sido descubierto cerca del río seco. Elías reunió a varios hombres y fueron a excavar. Al tercer día, el agua brotó, cristalina y abundante. Todos bebieron hasta saciarse. En ese momento, Elías sintió una presencia detrás del giro, y allí estaba Jesús de pie, con una sonrisa. «Hijo», dijo, «la fe no se demuestra cuando sobra, sino cuando falta, y tú has creído». Elías cayó de rodillas, pero cuando levantó la mirada, Jesús había desaparecido. Sin embargo, el agua seguía fluyendo, como un recordatorio vivo de que Dios había visitado su casa más de una vez. Con los años, aquel valle floreció como nunca. La gente hablaba de cómo un joven huérfano había cambiado el destino de todos con su fe y generosidad. Pero Elías sabía que él solo había sido un instrumento. La verdadera obra la había hecho aquel que un día tocó su puerta y bebió su último atole. En su vejez, sentado bajo la sombra de los árboles que él mismo plantó, veía jugar a los niños y reír a las familias. Y en el silencio del atardecer, aún escuchaba la voz suave que lo había acompañado desde su juventud: «No temas, aún tengo planes para ti»,
Pasaron los meses y el nombre de Elías era pronunciado en cada reunión del pueblo, no por riqueza material, sino por la abundancia de su corazón. Muchos afirmaban que aquel joven había recibido un don especial del cielo. Otros, escépticos, murmuraban que su generosidad imprudente, que tarde o temprano se quedaría sin nada. Pero quienes habían recibido su ayuda sabían la verdad. Cada plato de comida, cada techo ofrecido estaba marcado por una bendición invisible, un amanecer frío. Cuando la neblina cubría los cerros y la tierra exhalaba vapor, Elías escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró a un hombre mayor, encorvado por los años, con una mirada que mezclaba cansancio y urgencia. «Hijo», dijo el anciano con voz quebrada, «mi nieto está enfermo. No tengo dinero para medicinas ni fuerzas para llegar al pueblo». Elías no dudó. Le pidió que esperara y corrió a tomar un frasco con las hierbas medicinales que cultivaba. Junto con algo de pan y agua, caminó con él hasta su choza, una pequeña construcción de barro al borde del bosque. Allí, sobre una cama improvisada, yacía un niño pálido con fiebre alta. Elías tomó un paño, lo humedeció y comenzó a refrescarle la frente mientras susurraba una oración. «Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos con una palabra, toca a este pequeño con tu amor y devuélvele la salud». El anciano, con lágrimas en los ojos, repitió el amén en voz baja. Esa noche, Elías se quedó allí velando al niño. Entre sueños, escuchó pasos fuera de la choza, se levantó y bajo la luz de la luna vio a Jesús de pie, observando con ternura. «No temas, Elías», dijo el maestro. «Mi presencia está aquí. La fe que has mostrado abrirá las ventanas del cielo». Al amanecer, el niño despertó sin fiebre. Con una sonrisa débil pero luminosa, el abuelo abrazó a Elías y le dijo: «No sé cómo agradecerte». «No a mí», respondió él. «Dale gracias a aquel que nunca nos abandona». Con el tiempo, más personas comenzaron a acudir, no solo por pan o refugio, sino por oración. Algunos venían con heridas del cuerpo, otros con heridas del alma. Elías escuchaba, aconsejaba y siempre terminaba diciendo: «Jesús es el que obra, yo solo presto mis manos». Pero no todo era calma. Un día, un grupo de hombres llegó al pueblo exigiendo pagos injustos a las familias. Amenazaban con llevarse cosechas enteras si no recibían. Muchos cedieron por miedo, pero Elías se interpuso cuando intentaron entrar en la casa de una viuda. «No permitiré que se lleven lo poco que tiene», dijo con firmeza. «¿Y quién eres tú para detenernos?». Se burlaron. En ese instante, un viento fuerte sopló, levantando polvo y hojas. Los hombres se cubrieron el rostro y, cuando lo bajaron, vieron a Jesús de pie detrás de Elías. Mirándolos en silencio, nadie dijo nada más. Se marcharon sin volver. Después de aquel día, el respeto por Elías creció, no por temor, sino por la certeza de que algo divino lo respaldaba. Y aunque él nunca se jactó, sabía que la protección del Señor estaba sobre su casa. Años más tarde, en una de sus caminatas al amanecer, Elías encontró a un joven arrodillado junto al río seco llorando. Se acercó y puso una mano sobre su hombro. «¿Qué te trae aquí, hijo?». «He perdido todo, mi familia, mis tierras, y ya no tengo fuerzas para seguir», respondió entre sollozos. Elías lo miró con compasión. «Yo también estuve solo alguna vez, pero un día Jesús tocó a mi puerta. Desde entonces, nunca más me faltó lo esencial: fe, amor y propósito». Lo llevó a su casa, le dio trabajo en la huerta y un lugar donde dormir. Poco a poco, el joven recuperó la esperanza, comenzó a ayudar a otros, siguiendo el ejemplo que veía en Elías, y así el círculo de bendición se multiplicaba. En sus últimos años, Elías escribió en un cuaderno cada milagro que había presenciado. «No para que me recuerden a mí», decía, «sino para que recuerden lo que Jesús hizo en este lugar el día que partió de este mundo». Lo hizo sentado bajo el mismo árbol donde, décadas atrás, había visto por primera vez al Maestro. El viento soplaba suave, y muchos aseguran que en ese momento una figura luminosa se inclinó para tomar su mano y llevarlo a casa. Desde entonces, la gente del valle cuenta su historia. Los niños crecen sabiendo que, en una casa humilde,
Un hombre decidió creerle a Jesús y cambiar la vida de todos los que tocaron su puerta. Y así, lo que comenzó con un último sorbo de fe, se convirtió en un río interminable de esperanza con el paso de los días. La pequeña casa de Elías se convirtió en un faro en medio de la oscuridad. No había viajero que pasara por el valle y no escuchara hablar hombre que nunca negaba un plato de comida, ni una palabra de consuelo. Pero Elías siempre aclaraba: no soy yo, es Jesús quien vive aquí. Yo solo obedezco. Un atardecer, cuando el cielo ardía en tonos rojos y dorados, llegó al pueblo una mujer cargando un niño dormido en brazos. Su vestido estaba rasgado y su rostro reflejaba agotamiento. Nadie la conocía. Golpeó la puerta de Elías y al abrir, él percibió el temblor de sus manos. «Por favor», dijo con voz casi inaudible. «Fuimos de un lugar donde nos querían hacer daño. No tenemos a dónde ir». Elías la hizo pasar, le ofreció agua y pan y le indicó una habitación para descansar. Esa noche, mientras oraba, escuchó claramente una voz en su interior: «Acógela como si fuera tu hermana». A la mañana siguiente, la mujer se levantó temprano para ayudar en la huerta. Durante el desayuno, Elías le contó cómo Jesús había cambiado su vida y le dio un pequeño ejemplar del Evangelio que guardaba con celo. Ella lo tomó como un tesoro. Semanas después, comenzó a enseñar a los niños del pueblo a leer. Usando esas mismas páginas, la influencia de Jesús no solo se veía en milagros visibles, sino en transformaciones silenciosas. Un hombre que antes era ladrón comenzó a trabajar en la carpintería del pueblo, después de que Elías le tendiera la mano. Una joven que había perdido la fe decidió volver a orar después de una conversación junto al pozo. Pero como toda luz, también atrajo sombras. Una noche, un incendio comenzó en el granero de una familia vecina. Las llamas amenazaban con propagarse. Elías corrió sin pensar, tomó un cubo de agua y comenzó a lanzarlo sobre el fuego. Los vecinos se unieron, pero el viento hacía difícil controlarlo. En medio del caos, Elías gritó: «Jesús, necesitamos tu ayuda». En ese instante, una ráfaga de viento en dirección contraria sofocó parte del incendio, permitiendo que todos apagaran las llamas. La familia, llorando, abrazó a Elías. «El Señor estuvo aquí», dijo él. Y nadie lo dudó. Los años siguieron y Elías envejeció. Sus manos se llenaron de arrugas profundas y su paso se volvió más lento, pero su voz seguía firme cuando hablaba de la fe. Cada tarde se sentaba bajo el árbol grande frente a su casa y allí recibía a todo aquel que quisiera conversar. Una mañana de invierno, cuando la helada cubría los campos como un manto blanco, un joven llegó corriendo agitado. «Elías, mi padre está muy enfermo. Los médicos dicen que no hay esperanza». El anciano lo miró con ternura y le respondió: «Cuando la esperanza humana se agota, la esperanza de Dios apenas comienza». Caminaron juntos hasta la casa del enfermo. El hombre estaba pálido, respirando con dificultad. Elías tomó su mano y comenzó a orar: «Señor Jesús, tú que venciste a la muerte, muestra tu poder en este cuerpo, que tu paz lo envuelva y tu vida lo llene». Minutos después, el enfermo abrió los ojos y sonrió débilmente. Aunque su recuperación fue lenta, aquel momento encendió la fe de toda la familia. Con el tiempo, la historia de Elías y los milagros de Jesús en aquel valle se esparcieron más allá de las montañas. Llegaban personas de pueblos lejanos solo para escuchar sus palabras y recibir oración. Algunos llegaban incrédulos y se iban con el corazón transformado. Finalmente, en un atardecer sereno, Elías sintió que sus fuerzas se apagaban. Se recostó bajo su árbol favorito y miró al cielo. Una brisa suave acarició su rostro y, en medio del silencio, escuchó la voz que había guiado cada paso de su vida: «Bien hecho, siervo, fiel tu obra aquí. Ha terminado, ven, que tengo preparado un lugar para ti». Elías sonrió, cerró los ojos y partió. En paz quienes estaban cerca juraron ver una luz dorada envolver su cuerpo y, por un instante, un hombre con túnica blanca de pie junto a él. Hoy, mucho después de su partida, el pueblo aún recuerda su historia, no como la de un hombre extraordinario, sino como la de alguien que decidió creer y obedecer, y
Así, el último sorbo de fe aquel joven huérfano se convirtió en una herencia eterna de amor y esperanza para generaciones enteras. Porque cuando Jesús es el centro, incluso lo más pequeño se vuelve eterno.